Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Amelia, yo no sé si es Amelia Calzadilla. Buenos días, buenos días, Yaima. Yo no sé si se llama saludos, Helio. Saludos, hermano. Vamos a conectarnos y vamos a compartir. El mensaje es hacia una muchacha que se llama Amelia. No sé el apellido, Calzadilla, no sé. Desgraciadamente, cuando saliste a las redes, Calzadilla, Amelia Calzadilla, el mensaje hacia ti, mi vida. Ante todo, quiero que veas esta directa y no lo tomes a mal, porque no quiero hablar mal de ti, como nunca lo he hecho mal de ningún otro opositor. Pero te voy a dar un mensaje de unión, un mensaje positivo. Y también hablarse un poco de Otaola y otro mensaje de unión para él. A lo que le quiero decir, hermano, vamos a compartir la directa. El mensaje para ti, Amelia. Estoy viendo en las directas últimamente que estás tirando la Otaola. Saludos, René, estás tirando la Otaola. Estás tirando la Otaola, estás tirando la Otaola. Llevo rato analizando tus palabras. Mira, quiero hablar suavecito, detallado. Hoy no quiero alterarme para que me salgan unas palabras bonitas, porque desgraciadamente este que está aquí no tiene el léxico ni la labia que tú tienes. ¿Viste? Yo soy un cubano de a pie que salió para la calle en su momento por defender a personas y cayó preso, casi 3 años preso en la mazmorra castrista. El mensaje hacia ti, mi niña, el mensaje hacia ti. He estado viendo tus directas y he estado viendo tu comportamiento como madre, como ser humana. Es verdad, lo más sagrado que hay en la vida es una madre, lo más lindo que hay en la vida es una madre. Pero mi vida, te veo tirando la Otaola hace rato. Ahora te voy a poner unos clavitos ahí, mi niña, unos clavitos. Estoy viendo que lo único que tú haces es pedir para tus hijos, que cuando la corriente... La pregunta es la siguiente hacia ti, Amelia. Yo no sé si tú me conoces. Yo soy el expreso político de conciencia Adrián Miguel Gómez Antiesteban, un patriota que sufrió 3 años preso injustamente por régimen castrista. Este que está aquí pasó por 4 prisiones, mi niña. Un patriota que cada día que se levanta lucha por la unión, que cada día que se levanta pide libertad para todos los presos políticos de conciencia. ¿Viste? Que pide libertad para su pueblo, que pide libertad para ti. Desgraciadamente, yo no tengo el léxico que tú tienes. Otra cosa que estaba fijándome, es verdad que caí preso en un momento y 3 años, es verdad, surgiste nueva, mi niña. El mensaje hacia ti, mi vida: no tires más, no dividas más. Te voy a decir unas palabras bien lindas. No voy a hablar más de ti bajo ningún concepto. He visto que lo único que haces es pedir para tus niños, Este que está aquí fue preso por pedir libertad para el pueblo de Cuba. Eso es lo que tú debes pedir, mi amor. Eso es lo que tú debes pedir. Libertad para el pueblo de Cuba. ¿Tú sabes ahora mismo cuántas horas se están yendo los apagones aquí? Que mis amistades del círculo, los más cercanos, saben la cantidad de horas que se están yendo la corriente aquí. Que lo saben, ¿viste? Aquí se está yendo la corriente aproximadamente, se va 8 horas, 10 horas, pero cada día que pasa convoco unión, cada día que pasa pido bendición. Mi mensaje hacia ti, Amelia, para ahora hablar de Otaola. Mira que no quiero hablar mal de ti, ni lo voy a hablar mal de ti. Y lo que opino sobre ti, me lo voy a reservar. Mi vida, el verdadero patriota pide libertad para su pueblo. Yo entiendo que tú eres madre, yo entiendo que tú quieres a tus hijos, y lo más sagrado que hay en la vida es los niños. Te admiro, porque yo, para mi vida, yo las mujeres que quiero son así, mujeres que sean más madre que mujer. Pero el verdadero patriota pide libertad para su pueblo, ¿viste? Eso es lo primero que debes hacer, mi niña. Lo segundo que debes hacer, que no te veo en tus directas, es pedir libertad para todos los presos políticos de conciencia. ¿Me entiendes? Es lo que tú debes hacer. Y es increíble, con la cantidad de seguidores que tiene, y el léxico, la labia que tú tienes, que si lo dedicaras a otra cosa que debes ubicarte con el debido respeto, no te estoy faltando el respeto, fuera hasta mejor, ¿viste? En convocar unión, en pedir libertad para todos los presos políticos de conciencia. Porque entra a tu perfil y tienes 1000 amistades, ¿ok? Y como 20.000 seguidores. Significa que hay más de 15.000 amistades ahí que te están solicitando amistad. No se las has aceptado, por el motivo que tenga. Este que está aquí, te voy a ser sincero, este que está aquí
te solicitó amistad un momento, como a la semana veo que no me la aceptaste, te la volví a retirar. Te reitero, no voy a hablar mal de ti, ni quiero hablar mal de ti, mi niña. Te vuelvo y repito, desgraciadamente, tú eres una mujer que te admiro, pero si el tiempo que estás utilizando lo dedicaras a otra cosa que debes utilizar, y en vez de tirar la otaola, lo dedicaras a pedir libertad para tu pueblo, ¿viste? En vez de estar pidiendo corriente. No, en Cuba entera se está yendo la corriente, mi niña. En Cuba entera se está yendo la corriente de mi vida. En Cuba completa se está yendo la corriente de corazón, ¿viste? No estoy hablando mal de ti, no lo voy a hacer nunca. Lo que te quiero pedir es que con todos tus seguidores, con todo tu alcance en las redes, pidas libertad para el pueblo de Cuba, ¿viste? Pidas libertad para los presos políticos, conciencia. Esos presos que cada vez que ve un post, si tienen 20 o 30 vistas más, esos guerreros, esos son patriotas, ¿viste? ¿Tú sabes quién es una Mariana? ¿Tú sabes quién es una Mariana de verdad? Que de verdad lo tiene bien puesto. Coño, y tiene 5 niños, mi prima Lisandra Góngora. Mira, mi prima Lisandra Góngora, bendiciones de donde estés, mi prima, que está ahora mismo en la isla de la juventud. Te quiero de corazón, mi prima. Y pido libertad inmediata para ti, mi prima Lisandra. ¿Viste? Eso es lo que debes hacer, Amelia. ¿Viste? En vez de estar dedicándote, haciendo una directa que te estás diciendo, te estás contradiciendo. No, yo tengo mis ideales firmes, ¿viste? Porque me robaron 3 años de mi vida. Estoy en contra del comunismo. Eso es lo que tienes que decir tú. No, que si abajo, que si la corriente, que si mis niños. Mi amor, este que está aquí te puedo enseñar. Mira, fácil. Camina conmigo, mira, camina, camina. Te voy a poner fácil, mira. Ahora yo estoy preparando el fogón para que eso de que, mira, 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 mira. Ahí, ahí, ahí. ¿Estás viendo ahí, Amelia? Ahí, Amelia, ahí. Y esto no es para que el mundo me coja a lástima, Amelia. Ahí, a veces hago café, ahí a veces se fríen cosas, a veces cocino ahí, Amelia, ¿viste? Yo no ando mendigando, ni discúlpame, no estoy hablando mal de ti. No estoy hablando mal de ti, no estoy hablando mal de ti. Ni ando diciendo en las redes que sigas, y tú tienes más condiciones que yo 2 millones de veces, y solamente las personas que de verdad mi ámbito social es más cercano, saben cómo yo soy. ¿Estás viendo ahí? Eso no me gusta demostrárselo a nadie, ni que estén viendo eso en mi pobreza, porque soy un cubano digno, soy un orgulloso, soy un patriota. Mi mensaje hacia ti, mi niña, que por favor, no me lo hagas entender por otra parte. Esta persona que está aquí salió de la mazmorra. Yo no soy un ingenuo, yo de verte tus palabras, de analizarte tus palabras, yo sé lo que das tú y lo que da cualquiera, mi niña. Solo te estoy pidiendo de corazón que no desvíes más la atención para lo que no debe desviarla, ¿viste? No la desvíes más. Ahora te voy a hablar otra cosa sobre Otaola. Otra cosa te voy a hablar sobre Otaola, mi niña. Otaola, ok. Te voy a decir lo que no me gusta de Otaola y te voy a decir lo que me gusta de Otaola, porque hay que ser recíproco y hay que... a ver, yo no tengo el léxico que tiene esta niña. Me voy a entender a mi manera. A ver, ante todo, muchas bendiciones y abrazo fraternal para todos los que se vayan conectando, y vamos a compartir esta directa, hermano. Mira, vamos a hablar ahora de Otaola, corazón. Te voy a hablar de Otaola. Mira, de Otaola no me gusta el chisme, no me gusta el brete, no me gusta lo otro, no me gusta 1000 cosas. Pero Amelia Calzadilla, mira, me voy a quitar los espejuelos y me los voy a poner de nuevo. Amelia, tienes que lavarte la lengua antes de hablar de Otaola. ¿Tú sabes por qué? Porque Otaola ha revivido un exilio cubanoamericano que estaba dormido, ¿viste? Y hay que quitarse el sombrero y decir la verdad. Y Otaola siempre está tirando a los comunistas, ¿viste? Y está frontal. Y no anda que si la corriente, que si chuchuchú, que si el otro. Y ahí te enseñé las condiciones que yo vivo. Ahí te enseñé las condiciones que yo vivo, ¿viste? Y a mí si nadie me da nada. Yo sí es frontal con los comunistas todo el tiempo, ¿viste? Y cada vez que hago una directa esta, creo que me estoy buscando problemas, como lo dije anteriormente en las otras directas. Ahora el mensaje, Otaola
Mi niña, lo único que ha hecho Otaola es revivir el exilio cubanoamericano, cosa que tú no sabes de política, porque dijiste en tu directa que tú no eras política, que tú no eras opositor. Entonces, mira, para con el debido respeto, tú a mí no me representas ya de entrada. Vean, no estoy faltándote respeto, con el debido respeto, porque te admiro como madre y quiero para un hijo mío una mujer así, que sea más madre que mujer. Pero te vuelvo y te repito, no me identifico contigo, porque para mí, con el debido respeto, tú no eres patriota. Porque el patriota ama a la tierra por encima de todo. ¿Viste? Tú tienes que coger ejemplo. Carlos Manuel de Céspedes, ¿viste? Carlos Manuel de Céspedes prefirió dar la vida por la patria antes por su hijo. Ese es el patriota, el que ama a la tierra, el que sufre, el que llora. Ese es el patriota, Amelia. ¿Viste? Entonces, no desvíes más atención, mi niñita. Por favor. Otaola no te manda a quitar la corriente. El que te quita la corriente es el PCC, el que te quita la corriente es los comunistas. Ya no hable más de Otaola, ¿viste? Porque Otaola, ahí donde tú lo ves, ha revivido un exilio cubano-americano. Un exilio cubano-americano que no se veía tan despierto desde cuando Mascanosa, otro ídolo para mí, cuando verdaderos del exilio cubano-americano estaban vivos. Que mi respeto, sinceramente, mi respeto, me quito el sombrero, mi admiración para todos esos presos que estuvieron plantados en Isla Pino, que hoy por hoy todavía quedan algunos pocos vivos. Mi respeto, mi admiración para los 75, mi respeto, mi admiración para todo el expreso político de conciencia. Estamos hablando de conciencia, es la persona que no ha caudicado en la prisión, que tiene los huevitos, ¿viste? Amelia, atiende, ese es el significado de patriota. Me duele ver que tienes tantos seguidores y no estás cogiendo los seguidores para lo que tienes que coger los seguidores, que es para pedir la libertad de Cuba, no para lo que te enseñé allí en el patio. Y no quiero que me dediques una directa porque no te faltó el respeto. Simplemente te estoy como que diciéndote algo, mi niña.